pasión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación. Viviendo en unidad, sirviendo a los demás, para mostrar amor que viene de nuestro Dios. Centro Cristiano Filadelfia. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, oh, gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por morir en esa cruz. A decir que Él es digno, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, y digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 Jesucristo,
reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Querido amigo, en estas fechas se recuerda e incluso en algunos lugares se recrea un suceso que tuvo lugar hace casi 2000 años. Un joven rabino fue colgado en una cruz tras haber sido acusado injustamente. Pese a haber sido hallado inocente por las autoridades romanas, la multitud enardecida, manipulada por los religiosos, exigieron su crucifixión. Sus amigos lo abandonaron y tan solo fue acompañado en el trayecto del pretorio hacia el Monte Calavera por un pequeño grupo que lo consideraba inocente, el cual incluía a su madre y a unas mujeres que fueron beneficiadas por su ministerio, así como al más joven de sus discípulos de nombre Juan. Los que miraban el espectáculo y lo veían colgado en la cruz le gritaban: «Bájate, sálvate a ti mismo». Él se mantuvo en silencio, con la misma actitud que tuvo en su juicio. Lejos de ofenderse, enojarse y maldecir, pedía al Padre que perdonara a quienes le ofendían e incluso a quienes le estaban castigando. Pero, ¿por qué Dios permitió tal atrocidad contra un inocente? ¿Por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué incluso días antes le dijo a sus discípulos: nadie me quita la vida,
sino que yo la pongo y tengo el poder para tomarla de nuevo? La respuesta sigue siendo sorprendente y para algunos incluso ofensiva. Y es que Él había nacido para esto. Es más, aún antes de la fundación del mundo, ya se había establecido que Él había sido apartado para ese día. De esto dio constancia Juan el Bautista, un hombre que vino con el espíritu del profeta Elías a preparar el camino para la llegada del Mesías. Cuando cierto día lo vio caminando y dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Según podemos leer en Juan 1:29. Años más tarde, ese hombre que había sido señalado como el Cordero de Dios por Juan el Bautista era conducido por los soldados romanos hacia su ejecución a través de las calles junto con 2 criminales. Y cuando llegaron a un lugar llamado La Calavera, lo clavaron en la cruz, y a los criminales también, uno a su derecha y el otro a su izquierda. La hora había llegado. El cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo sería ahora muerto delante de los ojos de todos. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y los pobladores de Israel se habían juntado para hacer aquello que ya estaba determinado de antemano por la voluntad de Dios. Dios había estado prediciendo esta hora, la hora y el lugar en que la justicia divina sería aplicada, puesto que la humanidad había vivido en pecado y la paga del pecado es la muerte. Pero era también la hora y el lugar en que la gracia y la misericordia se harían manifiesta, puesto que el perdón desde ese momento y desde ese lugar se hacía extensiva a toda la humanidad en todas las generaciones. La cruz es pues ese momento y lugar en el que la justicia y la misericordia convergieron, convirtiéndose así en el lugar y momento de la manifestación más grande del amor de Dios. Todas las cosas que sucedieron antes apuntaban a este suceso y todas las cosas posteriores apuntan de nuevo hacia la cruz. 700 años antes de que el hombre Cristo Jesús fuese llevado al lugar llamado Calavera, un profeta inspirado por Dios brindó la imagen de cómo el Salvador habría de venir en forma humana. Y fue a través de este profeta, el profeta Isaías, que el Espíritu de Dios mostró su camino hacia la cruz, su sacrificio expiatorio, sus sufrimientos y su fruto, dejando en claro que el Mesías tenía que sufrir. Y en este día de hace casi unos 2000 años se estaba cumpliendo todas estas predicciones. Yo quiero invitarte a que leas conmigo el capítulo 53 del libro de Isaías para comprender mejor el porqué de la cruz. Leamos esta profecía dada 700 años antes de que sucediera. Y comienza así: ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Isaías comienza tal profecía preguntando: ¿quién ha creído y a quién es revelado? El mensaje que el profeta había traído iba más allá del pensamiento humano. Era tan diferente a todas las ideas. Este era un mensaje, según 1 de Pedro 1, del 11 al 12, dirigido a quienes en años posteriores escucharíamos el mensaje de la cruz. Sin embargo, hay algo en la cruz de Cristo que hiere el orgullo de los hombres, porque al hombre le gusta descansar en su propia fortaleza para su salvación. Vive considerando que puede librarse a sí mismo de sus problemas, que puede salvarse o salir de cualquier situación sin ayuda. La cruz escandaliza
al hombre porque se opone diametralmente a las ideas acerca del mérito humano. Y es que toda alma en todo el mundo, por naturaleza, ama el considerar que ha hecho o ha logrado mérito alguno para ganarse el cielo. Y porque además la cruz hace que tanto personas morales como inmorales vayan al cielo por el mismo camino. La cruz hace que el rico y el pobre entren al cielo por la misma puerta. La cruz hace que el filósofo y el campesino caminen por el mismo sendero de la santidad. La cruz logra para aquel que tiene tan solo un talento la misma corona que recibirá el hombre con 10 talentos. Isaías utiliza la figura de una planta que echó raíz y creció en terreno adverso, en tierra seca. Las plantas que suelen crecer en tierras áridas no son muy atractivas en comparación con las plantas o flores que crecen en tierras fértiles. Pues así como una planta de tierra árida es despreciada e incluso pisoteada sin consideración, Cristo fue despreciado por los hombres, tal como lo podemos constatar en los evangelios. Fue e incluso sigue siendo rechazado y despreciado por su pueblo. El profeta aseguró que sería además un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y piense, sus amigos lo abandonaron, lo dejaron solo, los hombres escondieron sus rostros de él, se burlaron, lo rechazaron. Y esto continúa hoy en día. Muchas personas alrededor del mundo que escuchan su historia, su crucifixión, su mensaje de amor, perdón y salvación, lo siguen rechazando. Al continuar en los versículos 4 al 6 de Isaías 53, encontramos el propósito de la cruz. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El Espíritu Santo no deja lugar a dudas. El propósito y la causa de los sufrimientos de Cristo fueron la justicia y la misericordia. La humanidad había pecado, puesto que se alejó de Dios. Cada uno tomó su propio camino, dice Isaías, y esa es la base del pecado, hacer las cosas a nuestra manera sin tomar en cuenta a Dios. Pero en la cruz, aunque jamás se menciona la palabra sustitución, el concepto es muy claro, ya que Él, con el rostro desfigurado, estaba sufriendo y cargando las penas y dolores de otros. Sus heridas eran por nuestras transgresiones, los moretones sobre su cuerpo eran por nuestras iniquidades. La paga del pecado, de nuestro pecado, sería sobre Él, pues la justicia de Dios exigía tal castigo. Pero la misericordia de Dios también se hace manifiesta en ese mismo instante, pues el Padre castigó a su Hijo, quien vivió de manera justa y sin pecado en nuestro lugar. No recibimos el castigo que merecíamos, por el contrario, recibimos perdón. En los versículos 7 al 9 se nos describe cómo fue la muerte en la cruz. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Isaías ahora presenta al que sufrió la obediencia hasta la muerte como un cordero. Él lo ve como una oveja en manos de los esquiladores, mudo y pasivo. Como un cordero que fue llevado a la muerte, inocente y sin poder. El que era igual a Dios no lo consideró como si fuera
cosa a que aferrarse, sino que se vació de sí mismo y vino a la semejanza de los hombres. Y como hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Consintió en ser llevado al matadero. Como víctima murió en manos de los hombres. Literalmente esta profecía se cumplió en cada detalle como lo narran los evangelios. Cristo, de pie ante Pilatos, cuando fue acusado, no contestó nada, por lo que incluso el gobernador se maravilló. Pero ¿cuántos en Jerusalén durante ese tiempo consideraron y reflexionaron sobre la escritura de los profetas que daban el perfil del hombre que sería crucificado? Y hoy, ¿cuántos hoy en día, en estas fechas en que se conmemora o se recuerda este suceso, consideran y reflexionan en el por qué este hombre, siendo Dios, se comportó como un cordero? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no hizo algo a su favor? El varón de dolores sabía lo que le esperaba. Él dijo que vino para cumplir las escrituras y que todo lo que le pasaría era necesario como está escrito acerca de él. Así fue como afirmó su rostro para ir en ese último viaje a Jerusalén, y lo hizo con las palabras: todas las cosas que fueron escritas por los profetas se cumplieron en el Hijo del Hombre, porque Él será entregado. Se burlaron de Él, fue tratado vergonzosamente, escupido, también azotado y muerto. Y Él dijo: está escrito. Cuando Judas lo traicionó y aun cuando sus discípulos lo abandonaron, y otra vez, después de haber resucitado de entre los muertos, Él les recordó que cuando todavía estaba con ellos, había tratado de prepararlos para su cruz, diciéndoles de que todas las cosas que vienen son necesarias que se cumplan. Lo que fue revelado y escrito en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos en relación a Él, tenía que cumplirse. Isaías no solo predijo los sufrimientos y muerte de Cristo, sino también la forma misma de su sepultura, al decir que sería sepultado en la tumba de un hombre rico en su muerte. Y esto se cumplió literalmente, y el instrumento preparado por Dios para llevarlo a cabo fue José de Arimatea, un concejal honorable del Estado que estaba buscando el reino de Dios. Él se presentó audazmente ante Pilato a preguntarle por el cuerpo del Señor, y entonces se ofreció con reverencia un sepulcro nuevo de su pertenencia. Al avanzar en Isaías 53, en el versículo 10 podemos leer lo siguiente: formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Dios se proveerá el cordero. Eso fue lo que Abraham le dijo a Isaac en el monte Moriah. Y ahora Isaías describe al cordero proporcionado por Dios mismo. Un cordero despreciado y desechado entre los hombres, herido, magullado, cortado de la tierra de los vivos, con la cara desfigurada, claramente descrito como una ofrenda grata por la culpa del pecado. Hasta ahora, los fieles tenían que traer los sacrificios, pero cuando Dios proveyó al cordero y puso sobre él el pecado de todos, ya no había nada más que hacer, sino aceptar la provisión que había hecho Dios para ellos, para ti y para mí. En este pasaje vemos la cruz del Calvario como el lugar en el que se manifestó el grande amor de Dios, porque de tal manera fue amada la humanidad por el Padre, de tal forma fuiste tú y yo amados por el Padre, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y vemos el mismo amor expreso en la ofrenda voluntaria del Hijo, cuando se humilló a sí mismo y se entregó a la muerte como un cordero llevado al sacrificio.
Por eso Él no se opuso, como una oveja en manos de los esquiladores, sin abrir su boca. Todo esto lo estaba haciendo por amor a ti. ¿No es esto acaso maravilloso? Avancemos en el versículo 10 y 11 y veamos el fruto de la cruz. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho, y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Y vemos aquí el resultado de la cruz. Allí, golpeado, sometido a la pena de muerte, se dice que Cristo será de largos días a través de las semillas que Él sembraría en la humanidad. El anhelo del Creador de tener comunión con los seres creados a su imagen es uno de los mayores misterios de la revelación del corazón y del carácter de Dios mismo. ¿Por qué nos creó? ¿Por qué? Sabiendo que lo rechazaríamos y viviríamos apartados de Él y andaríamos en pecado, continuó con su plan de tener comunión con nosotros. Él verá el linaje, dice Isaías. Él lo verá y quedará satisfecho con el trabajo de su alma. Esta frase revela el mismo anhelo del corazón del Dios hecho hombre, que afligido por la caída de la primera creación, Él dio su vida en el Calvario para el nacimiento de una nueva humanidad, una recreación de los que habían ido por el mal camino, pero ahora deciden volverse y dejar atrás. Por su muerte en la cruz, Él hace a muchos justos. A través de cargar sus iniquidades, Él ahora contempla el fruto de su afán y queda plenamente satisfecho. Él ve a cada persona que voltea hacia la cruz y contempla su sufrimiento, su sacrificio, su dolor, y decide entregarle su vida. Esto lo hace a Él feliz. Querido amigo, la felicidad, la dicha, el gozo de Jesús es ver que tú y yo respondemos al amor que manifestó en la cruz. Él encaró este momento tan terrible, soportó esa copa tan amarga que tenía delante por el gozo que le fue puesto. Verte a ti, a mí, a tu familia, disfrutando de una nueva vida, una vida libre del poder del pecado, una vida en comunión con el Padre, una vida eterna, plena y abundante. En el versículo 12 podemos leer: yo le rendiré los honores de un soldado victorioso porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes. El Calvario fue así de cruel, no porque era solamente para pagar todos nuestros pecados o para que pudiéramos ser sanados, no era solamente la ofrenda por la culpa por el pecado, a través del cual seríamos hechos justos, no era solo un parto para el nacimiento de una nueva humanidad en la semejanza del Hijo de Dios. Fue así de cruel porque era también una batalla contra un enemigo terrible, una batalla para la liberación de los que estaban secuestrados por su poder. La cruz del Calvario es el lugar de la reconciliación con Dios, pero también el de la libertad del poder del pecado. Una terrible batalla se llevó a cabo en ese lugar. Y en perfecta obediencia a la voluntad de su Padre, Él aceptó y bebió la copa del sufrimiento y de la muerte. ¿Qué contraste? Porque el diablo había tratado de autoexaltarse intentando ser como el Dios Altísimo. Pero el Hijo de Dios se humilló a sí mismo para hacerse más bajo que el más bajo de los mortales. Y por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es así pues que la cruz del Calvario fue la vergüenza más grande que experimentó en la tierra, pero al mismo tiempo fue la más grande exaltación en el cielo.
Continuando con el final del versículo 12, dice que Él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Contado con los pecadores. Y es que solo de esa manera Él podía hacer intercesión por los transgresores, porque ahora Él puede compadecerse de sus penas después de haber sido Él mismo tentado en todo como ellos, pero sin pecado. Esto es lo que faculta a nuestro Señor para poder ser intercesor tuyo y mío ante el Padre en el cielo. Escucha el grito del Dios hecho hombre, el grito final que dice: consumado es. Y mira cómo Él inclina la cabeza y entrega su espíritu en las manos de su Padre. Ahora sabemos que Él es el Cordero provisto por el Padre, la ofrenda por la culpa por el pecado. El que con su rostro desfigurado, más desfigurado que cualquier hombre, fue herido y molido por nuestros pecados, para que por su llaga fuésemos nosotros sanados. Algún tiempo más tarde de este acontecimiento, después del día de Pentecostés, un hombre de autoridad viajaba en su carro en el desierto y leía en voz alta la profecía que acabamos de leer en Isaías. Y en el momento en que llegó a las palabras: fue llevado como una oveja al matadero, su vida le fue tomada de la tierra, un discípulo de nombre Felipe se acercó al carro, lo cual le había sido ordenado por el Espíritu Santo, y se sentó junto al eunuco y le anunció el evangelio de Jesús basado en esta profecía. Nota, la profecía dada hace 700 años, ahora era el mensaje de salvación que necesitaba ser escuchado por este hombre. Un hombre que anhelaba y buscaba el reino de Dios. El mensaje es la cruz que acabó con la vida terrenal de Jesús. Es la misma que ahora pone final a la vida de un pecador, que le pone final a una vida que trae consigo dolor, sufrimiento, vacío, soledad, enfermedad, pobreza, vicios. El poder que también resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo que ahora levanta al pecador arrepentido y ahora un creyente para que tenga una vida nueva junto con Cristo, una vida plena y abundante. Querido amigo, es mi deseo y mi oración que por medio de esta enseñanza el Espíritu Santo traiga luz acerca del significado de la cruz para tu vida. Y que tu corazón sea conmovido por el amor tan grande que fue manifestado por el Padre y el Hijo en esa cruz. Si es así, permíteme dirigirte en una oración al Padre. Ahí donde estás, puedes inclinar tu rostro y repetir después de mí: amado Dios, hoy reconozco que he vivido en pecado, que he vivido lejos de ti, a mi manera. No quiero vivir más así. Y es por ello que hoy quiero agradecerte por la cruz, por el amor tan grande que manifestaste allí al entregar a tu Hijo para que el castigo que yo merecía fuese sobre él y poder así recibir tu perdón y tu salvación. Me rindo hoy a ti, a tu grande amor, y te entrego todo cuanto soy. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Amado, yo bendigo tu vida, te agradezco que hayas escuchado este mensaje y oro por ti. Y oro porque, Señor, siga bendiciendo tu vida y dirigiéndote hacia sus planes, sus propósitos. Gracias por habernos acompañado en este día. Dios te bendiga. Un pueblo con visión, amor y devoción, capaz de transformar a toda nuestra nación.